teléfono, la Biblia en la mano, y a mí me cuesta un poquito de trabajo, ya estoy aprendiendo, hermanos, como dice Arturo, a todos nos tenemos que ir acostumbrando. Hermanos, pues bueno, quiero primeramente que nada mandarles un fuerte saludo. Estamos con gusto aquí en esta mañana, totalmente en vivo para poder adorar al Señor y poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Así es que le voy a invitar a que si tiene la posibilidad, se ponga sobre sus pies y abra la palabra de Dios en la carta a los Efesios capítulo 3, porque vamos a leer completa esta porción de la Escritura. Efesios capítulo 3. Cuando lo tenga, por favor, le invito a que pueda prestar atención en lo que dice esta porción de la Escritura. Voy a hacer la lectura en la Biblia de las Américas. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme el don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz sacar a la luz cuál es la dispensación del ministerio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de dar a conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de conocerte, de ser reconciliados contigo a través de Cristo. Te damos gracias porque nos das el tesoro de tu palabra. Gracias porque en ella encontramos corrección, encontramos dirección, encontramos, Señor, amonestación y ánimo para nuestras vidas. Utiliza este tiempo en el cual ha de ser explicada tu palabra. Ayúdame a ser aprobado, ayúdame a ser encontrado fiel, y que sobre todo, Señor, toda la honra y toda la gloria sean dadas a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, Señor, y a tu Santo Espíritu, porque ustedes han realizado la salvación de nuestras almas, Señor. Transforma nuestras vidas. Permítenos ser distintos a como hemos llegado, Señor. Que, Padre, en esto podamos dar a conocer tu nombre a aquellos que te necesitan. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Puede usted regresar a su lugar. Usted disculpe porque me estoy secando un poco la cara, pero es que aquí ya hace mucho calor, hermanos, y yo creo que ustedes también por allá están sintiendo bastante calor. Cómo ha cambiado el clima en estos días. Pero bueno, vamos a comenzar y no dejemos que el clima y la temperatura sea un distractor. Pues como hemos estado estudiando en relación a las actividades del aniversario de la iglesia,
decidimos como pastores escoger el capítulo 3 de Efesios porque tiene una carga en verdad importante de enseñanza. Mire, yo no sé, hermano, pero no sé si le ha pasado, pero yo pensé en lo siguiente. Yo no sé si usted recuerda cómo reaccionó ante una noticia muy buena. Claro, obviamente a su favor. Yo, por ejemplo, platicando con algunas personas, algunos tienen muy presentes cuando se les dijo que serían papás, ¿no? Y cuando recibe alguien esa noticia, pues bueno, yo espero que sea de alegría y no de angustia, ¿no? Vamos a ser papás, ¿no? Bueno, eso no lo experimenté yo porque yo fui el que le dije a mi esposa, estás esperando, bebé, y no me creía. Cuando recibió la noticia estaba bien feliz y yo también, no se crea. Ahora, pero ha habido algunas otras ocasiones en las que también a lo mejor se concretó una oportunidad de trabajo que usted estaba esperando y le hablan. Y a lo mejor ustedes ya me hablaron, ¿no? Y ahora sí ya voy a entrar a trabajar y va a estar bien padre. O a lo mejor se concretó algún negocio personal y usted a lo mejor se puede acordar y se pone contento, ¿no? O se emociona de cómo fue lo que sucedió. Quizá para algunos otros recibieron la noticia de la aprobación de un examen o que tienen la posibilidad de entrar a estudiar a alguna institución porque les fue concedida una beca de estudios. Y mire, yo no sé si usted recuerda esas cosas, pero algunos de nosotros cuando recordamos, traemos a la memoria, pues nos emocionamos, nos alegramos. Bueno, imagínese, sin duda hay muchas reacciones. Algunos se alegran y algunos se alegran y se conmueven y a lo mejor se mezcla la risa con el llanto. ¿No le ha tocado? Que se llega a pasar eso y uno dice, bueno, ¿qué quiere? ¿Reír o llorar? No lo entiendo, pero por la emoción, bueno, quizás ambas, y al mismo tiempo, pero es resultado de la gran alegría. Bueno, déjeme decirle una cosa, yo le empecé diciendo quería decir por qué empezamos estudiando Efesios 3, y es que en Efesios 3 encontramos cómo debemos reaccionar ante la noticia más importante que hemos recibido. A lo mejor me dicen, no, espérame, pastor, espérame. ¿Cómo cree? Noticia cuando me dijeron de mi hijo, cuando me dijeron de aquel trabajo, cuando me dijeron que iba a entrar a estudiar, que iba a entrar acá, que iba a hacer esto. No, hermano. Ninguna de esas noticias, y no estoy loco, pero ninguna de esas noticias se compara con la siguiente. Usted ha recibido un especial favor de parte de Dios. Dios le ha perdonado de todos sus pecados. Y cuando usted no era pueblo de Dios, Dios le hizo pueblo de Dios. ¡Ah, qué noticia! ¡Qué noticia! Esa es la noticia más importante, que es lo que nos ha venido explicando el pastor constantemente desde hace 15 días. Cuando usted y yo ni siquiera figurábamos, hermano, pues yo qué tengo de judío, pues tal vez que estoy bien narizón, pero no tengo nada más, hermano, no tengo nada más de judío. Era morenito, peloncito, o sea, y los judíos son totalmente étnicamente distintos. A mí, ¿yo qué iba a tener que ver con ellos algo? Dios los escogió en su momento para ser el medio por el cual se diera la palabra de Dios y se anunciara la venida del Mesías, pero yo no era pueblo de Dios y estaba alejado, perdido en mis pecados, ni siquiera me interesaba. Pero Dios envió a su Hijo para morir en una cruz y entonces derribó todo eso y Él movió mi corazón al arrepentimiento y cuando no era pueblo, me hizo pueblo. No un pueblo de carne y de sangre, sino un pueblo espiritual. Dígame, si no es la mejor noticia saber que su problema eterno se ha solucionado, es reconciliado con Dios mismo a través del sacrificio de Cristo. Dígame si no es impresionante. Por esa razón es que decidimos, por eso somos iglesia, porque Dios nos reconcilió y nos hizo pueblo cuando no éramos pueblo. Pero ¿cómo vamos a ser el mismo pueblo si yo crecí cerca de Tepito, del centro? Y algunos más crecieron por Azcapotzalco, ¿no? A los que estoy viendo. Y otros hasta allá por el Estado de México. Pero ¿cómo? Si venimos de diferentes lugares, no importa, eso no importa. Dios nos hizo pueblo, nos hizo su pueblo, ya se da cuenta. Así que el texto que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra precisamente inmediatamente después de la gran declaración de Pablo. Dios ha decidido que no solo los judíos son su pueblo, sino también nosotros, el pueblo no judío, los gentiles, somos parte y somos adoptados como nación de Dios. Así que el no ser judíos, esto no me impide buscar a Dios y relacionarme con Él. Así es que hoy vamos a estudiar
Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 19. Eso es lo que vamos a estudiar, esa porción de la Escritura. Ahora, cuando usted y yo leemos Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 19, ¿qué explica ahí el autor? ¿Qué explica Pablo? Bueno, si usted y yo leemos el texto, vamos a encontrar lo siguiente. Pablo menciona que oraba por los creyentes no judíos al saber que pertenecían al pueblo de Dios. Eso es de lo que se trata. Otra vez, ahí va. Pablo menciona que oraba por los creyentes no judíos al saber que pertenecían al pueblo de Dios, que también eran pueblo de Dios. Pablo oraba por todos los que eran creyentes, aún no siendo judíos, porque él le fue revelado que también son parte del pueblo de Dios. Y a lo mejor usted me dice, oye, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Y eso cómo lo voy a aplicar? ¿Eso qué tiene relación conmigo? Pues yo ni siquiera conocía a Pablo, él vivió hace 2000 años. Ah, bueno, déjeme decirle que tiene una relación directa. Ahí le va la relación directa. Ya le dije que Pablo oraba por los creyentes no judíos al saber que pertenecían al pueblo de Dios, que también Dios los hizo su pueblo. Y esto nos muestra cómo reaccionar al saber que Dios me ha hecho parte de su pueblo. ¿Cómo es que yo debo reaccionar al saber que Dios me ha hecho parte de su pueblo? ¿Quieres saber cómo vamos a reaccionar? Bueno, va a ser muy sencillo. Van a ser tres cosas, tres formas en las que yo debo de reaccionar. Y la primera es que debo de reaccionar reconociendo el favor de Dios. Y está muy claro, acompáñeme. Vea lo que dice el verso número 14. Fíjese lo que dice. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya se dio cuenta cómo inicia el apóstol Pablo? Por esta causa. Y usted dice, ¿cuál causa? Pues se lo dijo el pastor Santi hace 15 días. Vaya hasta el versículo 1 del capítulo 3. Por esta causa yo, y yo me sigo acordando que dijo el pastor, es como cuando alguien va a empezar a decir, vamos a orar. Ah, pero espérenme, porque, y hace un paréntesis, Pablo, enorme, del versículo 2 al versículo 13, donde explica que los no judíos, que estábamos alejados de Dios, ahora también somos pueblo de Dios, que esta verdad permaneció oculta. No, permaneció oculta a quienes, al pueblo de Israel, quedó oculta a los profetas. No sabían que los no judíos también un día íbamos a ser parte de la familia de Dios, de los creyentes. Y entonces ya una vez que el pastor explicó esto, dice Pablo, pues ya que dije que esto no se había dicho a través de nadie y Dios en su bondad me lo concedió a mí, no porque yo sea mejor, yo soy el más pequeño de los apóstoles, el más insignificante de los creyentes. Y dice Pablo, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene, se percata. Entonces, Pablo lo que va a hacer es, en estas tres palabras, por esta causa, retoma lo que venía diciendo desde el verso 1. Dice, pues a la luz de que Dios me ha concedido, que me ha mostrado este misterio, esta verdad de que los no judíos también son parte de la familia de Dios, esto que quedó oculto por los siglos, que nadie más se lo habían dado, esta gran noticia que a mí fue el primero que se me dijo, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta? A lo mejor usted dice, bueno, pues a lo mejor si me dicen, oye Isaac, recibiste aquello, esto, te va a ir bien. Y es una gran noticia, pues lo primero que tendría que hacer es ponerme feliz. Y yo creo que Pablo se puso feliz. Pero su reacción, la reacción inmediata del apóstol Pablo fue, reconoció el favor de Dios. Lo reconoció inmediatamente. ¿Cómo es que lo reconoce? Bueno, Pablo lo reconoce, dice, doblando sus rodillas. ¿Reconoció cómo? Pues en actitud de oración. Primero, él lo que hace, dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas. Doblo mis rodillas. Y tenía razón para doblar sus rodillas, es decir, se postró, se hincó. Sí, pero cuando se utiliza esta frase de dobló sus rodillas, a lo que está apuntando es precisamente que Pablo agarró y se puso a orar, pero se puso a orar con una actitud de adoración profunda, de reconocimiento de la majestad de Dios, de quién es Él, de lo que estaba haciendo. Es que imagínese, póngase en la túnica, en las vestimentas y en la mentalidad de un judío de sus tiempos, de esos tiempos.
Ellos sabían que Dios les había concedido la ley, todo el Antiguo Testamento, que Dios se había comunicado con ellos constantemente, que los había intentado apartar como un pueblo para buscarle, aunque ellos se habían rebelado. Ellos entendían que los no judíos, los gentiles, así se le decía a los no judíos, constantemente eran hombres idólatras que vivían transgrediendo la ley de Dios, que ellos no estaban interesados en buscarle, algunos que otros, pero no en el general. Entonces, para un judío pensar que un gentil podía abrazar la fe, pues se alegraban por ello, pero les parecía imposible que pudiesen a veces, muchas veces, cambiar y modificar su vida. Entonces, cuando Pablo se entera de esto y que él es ahora quien se va a encargar de predicar esto precisamente a aquellos que no son de origen judío, pues para Pablo le parece impresionante. Es lo que le lleva a doblar sus rodillas, le lleva a tener una actitud de oración. ¿No le parece impresionante? Eso es precisamente. Ahora, las causas a las que hace referencia el apóstol Pablo, porque Pablo dice, por esta causa, ¿por cuáles causas? Bueno, Pablo hace referencia a algunas causas por las cuales él podía precisamente doblar sus rodillas, y todas se encuentran en esta misma carta. Por ejemplo, había causas por las que Pablo podía orar y dar gracias. Primeramente, porque Cristo nos da vida con él. Vea el verso 2, el capítulo 2, verso 5. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. ¿Cómo no iba a doblar sus rodillas y dar gracias a Dios si los gentiles, los no judíos, estábamos muertos y ahora teníamos vida? Pero algo más, estos no judíos y todos los creyentes en Cristo no solamente recibían vida por gracia, sino también eran hechura suya, hechura de Dios. Vea lo que dice el 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Todo aquel que se arrepiente, no importa de dónde provenga, Dios le da una vida nueva, capaz de obedecer. Dígame si no había razón para arrodillarse. Vea ahora lo que dice el verso 19. Vea lo que dice el verso 19. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Dios, no importando tu origen, te acepta y te adopta. Pero también, vea lo que dice el verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Así es que ahora, no importa de dónde provengas, de dónde sea tu origen, Dios también puede edificar tu vida. Y podían ser juntamente edificados para morada del Espíritu de Dios. Ve el verso 22, a quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, Dios aquí lo que estaba haciendo era, no estaba tomando en cuenta de dónde provenías, de qué origen provenías para poder realizar la obra espiritual en tu vida, en la mía, no importa eso. Así es que razón por la que Pablo doblaba sus rodillas. Pablo describe entonces esta acción, yo doblo mis rodillas constantemente. Pero observe lo siguiente, porque va a decir algo interesante. Por esta causa doblo mis rodillas en actitud sí de oración. Y usted cuando ora no está prescribiendo que así usted y yo tenemos que orar siempre. Usted puede orar de pie, puede orar postrado, puede orar acostado. Eso no es lo relevante, es la actitud del corazón, llena de agradecimiento, en este caso por el apóstol Pablo. Pero hay algo que es muy importante y que es sumamente relevante. Vea a quién se acerca. Al Dios creador, que ha reconciliado a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Aquel que tiene todo poder, que es omnisciente, que es omnipotente. Pero vea cómo lo describe. Pues doblo mis rodillas ante el Padre. ¡Wow, hermanos! Doblo mis rodillas ante el Padre. Esto es esto es sumamente significativo, hermanos. Sumamente significativo. En muchos pasajes de las Escrituras se nos dice, se identifica a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, este no es el único pasaje. Le voy a leer por lo menos dos. Romanos 15:6. Para que unánimes a una voz, vos glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vea Primera de Pedro
1:3, para que no piense que solamente era idea del apóstol Pablo. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, cuando los apóstoles se referían a Dios como Padre del Señor Jesucristo, estaban apuntando al gran hecho de que había una unión, un vínculo íntimo entre el Señor Jesús y el Padre, y donde Jesús tomaba totalmente, encarnaba los propósitos de salvar a la humanidad, porque era la voluntad del Padre. Él lo había diseñado así. Y no solamente eso, Jesús, al adoptar este propósito del Padre, también había sido elegido para sacrificarse en la cruz. Entonces, vea esto, porque esto es muy importante. Cuando se identifica a Dios como Padre, se le está identificando como alguien tierno, alguien al que usted se puede acercar, al que Pablo se podía acercar con entera confianza, con total tranquilidad. Y esto es vital que lo aclaremos. Y le voy a explicar por qué. Porque en el mundo antiguo, los no judíos, los paganos, los gentiles, se acercaban a sus dioses con temor. Por temor a represalias, por temor a que no se les prestara adoración, por temor a que no recibieran el favor de sus dioses en cosechas. Ponga usted un montón de cosas. Y Pablo dice, no, yo me acerco, doblo mis rodillas ante el Padre. Así es que él decía lo siguiente: identificar a Dios como Padre provocaba que no se le buscara con miedo o con temblor, sino se le buscara con una profunda confianza, con una profunda tranquilidad. Así es que piense lo siguiente, medite lo siguiente. Los cristianos venimos delante de Dios ante un Padre tierno, amoroso, que está interesado en nuestras vidas, que es compasivo y que busca nuestro bien, a pesar de que las cosas a veces parezcan lo contrario. Y usted se puede acercar al Señor de esta manera. ¿Se acuerda el texto que leímos hace rato? Dios también disciplina, pero eso no quita que sea un padre amoroso, procurador y fiel. Usted como padre, si es papá, sabe que es necesario en ocasiones disciplinar a los hijos. Sabe que lo tiene que hacer y que a veces es doloroso, pero es que necesario. Y se necesita más amor para disciplinar que para consentir. ¿Está de acuerdo o no? Bueno, pues usted se puede acercar a Dios en confianza, sabiendo que le va a escuchar. Y Pablo dice, por eso doblo mis rodillas ante el Padre. Describe este término. ¿Y cómo no va a ser, no va a elegir este término como Padre, si diciendo, pasó, descargó toda la ira que tocaba sobre nosotros, sobre su Hijo? Él nos reconcilió. Es un buen Padre. ¡Guau, hermanos! Esto es impresionante. Pero no solamente esto, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y entonces, cuando Pablo complementa con el verso 15, dice, sí, podemos acercarnos a él confiadamente, porque de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Qué está queriendo decir con esto? Bueno, lo siguiente, la palabra que se nos traduce como recibe describe una acción que se ha realizado sobre los creyentes, a quienes se les ha asignado de manera individual y específica como familia de Dios. Es decir, Dios no dijo, todos estos van a ser mi familia, todos estos no. No, Dios de manera específica definió quién iba a ser su hijo y quién no le iba a aceptar. Y dijo, él sí es mi hijo, él es mi hijo y él no. Entonces, usted debe de asimilar esto de dos maneras. Es algo que platicamos en la última predicación a los colosenses. Usted podría pensar y decir, pues esto es injusto, ¿por qué Dios no hizo que todos? No, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos. Nadie buscó a Dios, no hubo quien lo buscara, todos se descarriaron como ovejas. Nadie quería saber de Dios. Entonces, lo único que merecía toda la humanidad era vivir eternamente separado de Dios, porque la humanidad no quiere saber de Dios y no desea buscar obedecer a Dios. ¿Está de acuerdo? Sin embargo, como gesto de amor y de gracia de parte del Señor,
nos ha otorgado la oportunidad de arrepentirnos y nos ha elegido para ser su familia. Eso no habla de un Dios injusto, habla de un Dios bondadoso, de un Dios misericordioso, altamente bueno. Y sabe, lo impresionante es que Dios le dio la oportunidad a usted y usted también tuvo Dios le concedió esa oportunidad, obró en su corazón y usted respondió afirmativamente a esta invitación de parte de Dios. Es una responsabilidad mutua. Dios actúa y el hombre también decide, pero Dios es el que actúa y pone este deseo en el corazón. Y entonces, dice el versículo 15, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Y por qué digo todo esto? Porque cuando se dice esto, a Pablo aquí lo que está afirmando es que todo creyente que forma parte de la familia espiritual ha sido elegida por Dios. Le ha sido dado o otorgado el nombre por parte de ¿quién? Por parte de Dios. Él es el que eligió, Él es el que concedió este nombre. Y fíjese bien, de quien recibe nombre toda familia. Toda familia. ¿Toda familia en dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces, ¿quiere decir que todos somos hijos de Dios? No. Haciendo referencia a que Dios ha movido los corazones de aquellas personas que deciden arrepentirse, creer en Dios y aceptar la reconciliación con Dios. ¿De quiénes está hablando? De todos los creyentes que ya están en el cielo y que se nos han adelantado. ¿Quiénes son ellos? Pues los que hace poquito vivían y los conocíamos, sí, pero también los que vivían antes de Cristo y que también tuvieron fe para creer en las promesas que Dios había hecho. Ellos no vieron nacer a Jesús, pero creyeron que iba a venir un Mesías, ellos, pero a lo mejor en el tiempo de Noé no creyó en el Mesías, Noé creyó que Dios es justo y que iba a traer juicio a la tierra. Él creyó a Dios y está en la presencia de Dios. ¿En dónde? En el cielo. Y Enoc ni siquiera murió, pero está en el cielo. ¿Ya me entiende? Y Adán creyó que un día Dios iba a hacer algo para rescatar a la humanidad. Todos por fe. Los que están en el cielo. Y después dice, ¿y los que están en dónde? En la tierra. ¿Refiriéndose a quién? A los que seguimos aquí. Refiriéndose a todos los que seguimos aquí. Así es que en esta familia, como puede observar, hay muchos miembros, muchos integrantes de este gran clan, que no tiene un origen étnico, tiene un origen espiritual y que tienen un solo padre de todos y una sola hermandad. Nuestro Padre es Dios. Son familia todos los cristianos todos los cristianos somos familia porque estamos espiritualmente relacionados con Dios a través del sacrificio de Cristo. Él es el autor de la relación espiritual con Él y quedamos unidos entre sí como una familia, con una comunión. Entonces ahora volteé. Bueno, yo puedo voltear aquí, sería para acá y veo a Abdi, ¿no? Veo para acá y veo a Arturo. Ya me está fallando el ejercicio de hace 8 días. Pero lo que sé es que ellos, más que ser solamente personas que se reúnen en la iglesia, son mi familia, son mi iglesia, son mi familia. Mi esposa sí es mi esposa, pero es mi hermana en Cristo, es mi familia. Estamos unidos espiritualmente. Y cuando usted entra y ve el WhatsApp ahorita, bueno, ahorita no, pero después está en el culto, se va a percatar que los que escriben y mandan saludos somos familia. Tenemos un solo Padre y que ahorita estamos destinados en este momento a poner atención y alabar a Dios porque nos reunimos para adorar a nuestro Padre que ha hecho todo por salvarnos. De quien nombra toda familia en el cielo y en la tierra. Así es que como usted puede ver, se refiere entonces esta familia a los santos. Y solamente déjeme aclarar algo, porque hay una muy mala idea que por ahí se enseña, que dice, pero todos somos hijos de Dios, ¿no es cierto? No todos los habitantes de este planeta somos hijos de Dios. La Biblia enseña claramente que hay 2 paternidades, que uno somos hijos de ¿quién? De Dios, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y buscamos a Dios y hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y buscamos ser obedientes, y aquellos que no les interesan son criaturas de Dios, pero su padre es el diablo. Ay, pastor, no diga eso, eso es muy fuerte.
Pues yo no lo digo, pero lo dijo el mismo Señor Jesús. Un día que lo combatieron en diálogo los fariseos, le dicen, oye, pues nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, le dice Jesús, el Señor Jesús a los fariseos, sino que él me envió. Y después, más adelante, en el verso 44 del capítulo 8 de Juan, le dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. ¿De quién? De vuestro padre el diablo. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Por qué les dice esto? Porque en la confrontación el Señor Jesús les está diciendo, yo soy el Mesías, y ellos, ¿qué querían hacerle? Matarle. Y decían, nuestro padre es Abraham. Decían, no, su padre no es Abraham, porque si fuera su padre Abraham, harían lo que Abraham hizo. Su padre es el diablo, porque viven como su padre el diablo, homicida, intentando mentir. Así es que, hermanos, ¿qué decimos con respecto a esto? ¿Cómo reaccionamos al saber que Dios nos ha hecho su pueblo? Reconociendo el favor de Dios, reconociendo el favor de Dios en oración, en adoración, acercándonos en confianza al Padre. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, déjeme decirle que no es el único pasaje que enseña esto. Colosenses 1, 18 al 23 dice lo siguiente, solamente algunas partes. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primicia, que agradó al Padre, que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y ponga atención. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Cuando escuchamos estos textos, ¿cómo no llegar reconociendo el favor de Dios? ¿Cómo no postrarnos de rodillas y decirle a Dios, te agradecemos, Dios, por lo que haces? ¿Cómo no reconocerle como un Dios bueno, bondadoso, misericordioso, que es nuestro Padre, confiando en lo que Él va a hacer? Pero dijimos que cuando leemos Efesios 3, 14 al 19, Pablo menciona que oraba por los creyentes gentiles, ¿no? Por los creyentes no judíos, al saber que pertenecían al pueblo de Dios. Y esto nos enseña tres cosas en cómo debemos reaccionar al saber que Dios nos ha hecho su pueblo. Primero, reconociendo el favor de Dios, pero lo segundo, reconociendo la necesidad de agradar a Dios. Y esto lo encontramos en el verso 16 y 17. Tenemos que reconocer la necesidad de agradar a Dios al saber que me ha hecho su pueblo. Vean lo que dice el verso 16 y 17. Que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Bueno, deme oportunidad de explicarle lo siguiente. Deme la oportunidad de explicarle lo siguiente. Deme un segundo solamente para acomodar aquí mis notas que se me acaban de mover. Bueno, lo siguiente que quiero decir es importante. En los versos 14 y 15, Pablo nos dice la razón por la que ora Dios. Pero a partir del verso número 16, nos va a mencionar cuáles son sus peticiones de oración. El verso 16 y 17 nos dice la petición de oración del apóstol Pablo. Fíjese muy bien, ¿cómo podemos observar por qué es lo que ora el apóstol Pablo? Bueno, dice ahí el verso 16, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Y cuando dice que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, casi todas, fíjense que es algo bien interesante, pero casi todas las oraciones que están registradas en la Biblia del apóstol Pablo, va a descubrir una cosa. ¿Qué cree? No están centradas en él. No, o sea, rara vez va a encontrar alguna oración que digan, y pídanle al Señor que me ayude en esto, para beneficio personal. Él más bien dice, y pídenle a Dios que nos dé oportunidad de predicar el evangelio. Pero casi siempre sus oraciones están encaminadas ¿a qué?
Pues para buscar el bienestar espiritual de otros. Y esta oración no es la excepción. ¿Ya se percató? Que os conceda. Yo pido que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. ¿Quién es el que ha de conceder? Bueno, pues ¿de quién viene hablando? Del Padre. Que el Padre conceda. Ahora, póngase quisquilloso en lo siguiente. Póngase quisquilloso en lo siguiente. Considere lo siguiente. ¿Cómo se ve que alguien es bondadoso y generoso si es rico? Pues no es porque dé lo que le sobra, sino porque da de lo mucho que tiene. ¿Está de acuerdo o no? ¿Está de acuerdo? Bueno, cuanto mayor entonces es la riqueza de una persona, mayor debe ser su donación, por decirlo así. Bueno, pues vea lo que dice Pablo. Vea lo que dice Pablo. Aquí él no se limita. Y dice, Dios no se limita a sacar de su riqueza, sino que Él da de sus riquezas, de sus incalculables riquezas. ¿Para qué? Para otorgarles un bien, para concederles. ¡Wow! Es más, esto debiese cambiar nuestra perspectiva. Usted y yo somos realmente afortunados porque nuestro Dios, nuestro Padre, quien nos cuida, con quien podemos acercarnos confiadamente, Él nos concede bondad, gracia de sus riquezas. ¿Sabe? Hace un tiempo, usted sabe que me tocó trabajar por un tiempo manejando mi carro, dando servicio de Uber, y en alguna ocasión se subió una mujer muy elegante a la parte trasera del carro, la llevé a una zona muy elegante y todo el tiempo ella estuvo hablando por teléfono, y al escuchar su vida, en verdad, yo sentí gran dolor. Y al escuchar todo lo que le pasaba y llegar y dejarle ahí en donde vivía, un lugar sumamente exclusivo, muy lujoso, y obviamente yo escuchando todo lo que hacía, yo dije, ¿quién es realmente el pobre? ¿Soy yo o es ella? Y sabe, en ese momento no tuve otra cosa más que empezar a orar y darle gracias a Dios, porque Él me ha rescatado, Él me ha ayudado, Él está conmigo. Y yo he sido o he recibido bendiciones conforme a las riquezas de Dios. Ahora, las riquezas, ¿cuáles son las riquezas de las que habla el apóstol Pablo? Bueno, le voy a decir algunas de estas. Vea el verso 3 del capítulo 1. Dios nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice el 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y así podría usted seguir y avanzar. El 1:4 dice algo similar. Capítulo 1, versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Es decir, nosotros constantemente recibimos el favor lleno de gracia y de bondad de parte de Dios. Y sobre todo nos da herencia a través de su Hijo Jesucristo. Pablo le está implorando aquí a Dios que capacite a los creyentes y les llene de poder. ¿Con qué intención? De llevar una vida adecuada delante de Él. Vea lo que dice el verso 16, que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y Pablo deseaba que los cristianos adquirieran poder, y la palabra que de ahí se traduce como poder es que sean precisamente que reciban la capacidad de poder ser fuertes, de tener capacidad de mantenerse firmes ante cualquier circunstancia. Y eso es algo que es impresionante, y es simplemente para un creyente debiese ser alentador, que de parte de Dios yo voy a recibir toda la capacidad necesaria para poder afrontar cualquier cosa. Y es que lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente, que una vez que nosotros hemos iniciado el camino de buscarle, Dios nos va a ir ayudando para que cada circunstancia que podamos atravesar o vivir resulte en un beneficio espiritual para nuestras vidas, que fortalezca ese hombre interior. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así es que
apunta aquí a un poder sobrenatural, no es una capacidad de tesón, de dominio, de ser constante. No, 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 no. Está hablando de un poder impresionante, sobrenatural, que reside en Dios y que se manifiesta en la persona para poder sujetar todas sus más inclinadas tendencias a querer desagradar a Dios. Y usted a lo mejor usted puede recordar esto. Cuando no buscaba usted al Señor antes, recurrentemente hacía lo que le desagradaba. Ahora no es así, porque va siendo fortalecido el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? Bueno, es donde empieza la salvación y es donde también se trabaja y de donde es transformado el ser humano. Dar esa fortaleza. Así es que Pablo está pensando en esto y vea lo que va a decir el verso 17. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Sí, es que Dios da esta capacidad, este poder que antes no teníamos para ahora vivir agradándole. ¿Con qué objetivo? De manera que Cristo more. Y cuando dice la palabra morar, de manera que Cristo more, ese es el objetivo. La intención de que Cristo muere es de que resida permanentemente, constantemente en la vida del creyente. Ah, qué hermoso es lo que está diciendo Pablo. Mire, no nos eligió Dios solamente para que usted diga, voy al cielo. Dios me ha adoptado en su familia y voy al cielo. Bueno, esa es una parte de la vida eterna y sabe, es bonito pensar que voy a vivir eternamente, que voy a ser cuidado y procurado por Dios, pero lo que está diciendo el apóstol Pablo también es lo siguiente. Cuando dice que Cristo more, Cristo va a permanecer, va a vivir permanentemente en su vida, de tal manera que usted sea capaz de reflejar su persona en usted. Oh, eso es impresionante. Vamos a esperar unos minutos a nuestro pastor Isaac. Seguramente se le desconectó su tablet, así que vamos a esperar unos segunditos. Usted ya sabe, estábamos leyendo ahí Efesios 3. No le voy a predicar yo, por supuesto. Isaac va a regresar en unos minutos, pero le invito a que aproveche este tiempo, no se distraiga, no vaya, se me olvidó comer. Le invito a que vaya haciendo sus apuntes, vaya repasando, tal vez leyendo lo que ya se nos ha explicado de los primeros versículos del 14 al 17 donde nos quedamos, así que vaya ahí teniendo paciencia, solamente estamos aquí haciendo tiempo para que no crea que se le descompuso el Facebook. Nuestro pastor Isaac allí tuvo una pequeña falla de conexión con sus aparatos, así que estamos esperando que él regrese si puede. Allí en su lugar, pues también ore por nuestro pastor para que pueda reaccionar rápido. Si usted no sabe, a veces cuando suceden estas fallas técnicas, pues uno entra en muchos nervios, necesito conectarme. Bueno, que nuestro pastor Isaac esté tranquilo y pueda resolverlo, pueda conectarse pronto. Esperamos que ahora regrese ya y pueda continuar con el mensaje de esta mañana. Mientras, ¿qué le parece si aprovecha y ahora sí en Facebook, se acuerda que dijimos algunas peticiones de oración? Bueno, a lo mejor puede tomarse este tiempo mientras ya ha estado reflexionando en todo lo que se nos ha estado enseñando. Bueno, puede aprovechar este tiempo, mandar algunos mensajitos de peticiones de oración o, como nos dice Abdi y Jesse en nuestros devocionales, ¿qué tal si usted a lo mejor apunta ahí en los mensajes algunas de nuestras frases que se nos han quedado? Si usted es como yo, que no apunta, pues va a tener que usar muy buena de su memoria para recordar alguna de ellas. Si es como mi esposa y como sé que varios de ustedes, pues ya va a tener muy fácil
apuntar y copiar lo que ya apuntaba en sus notas o en su computadora. Así que usted puede aprovechar este tiempo para hacerlo así. Podemos ir recordando lo que hemos escuchado hasta el momento y vamos a darle un tiempo a nuestro pastor Isaac. Ahora, yo no quiero hablar mucho más de otras cosas, prefiero que usted se concentre, siga meditando en lo que ha escuchado. ¿Y qué te parece, amigos, si esperamos un poco y ponemos la imagen para que tomemos este tiempo para a lo mejor escribir nuestras peticiones, nuestras frases que hemos apuntado y damos unos minutitos, un minutito a nuestro pastor Isaac para ver si resolvemos la conexión? Pues ya tenemos noticias de nuestro pastor Isaac, ya se está conectando. Sí fue uno de sus aparatos. Si usted vio las fotos la semana pasada, nuestro pastor Isaac se acomoda sus aparatos en casa y empieza a transmitir, pero ya sabe que el internet no ayuda demasiado. En la semana justo me pasó a mí que una clase las tuve que posponer porque no hubo internet, pero bueno, yo le pedí que escribiera sus mensajitos. Yo vi varios de ustedes que ya han estado escribiendo, por ejemplo, Ismeray que ha pedido oración, que estemos orando en algunas cosas en especial. Ya viene nuestro pastor Isaac, así que le invito, siga apuntando en lo que nuestro pastor Isaac retoma su posición, se tranquiliza, lo veo corriendo muy agitado. Vamos a continuar donde nos quedamos, pastor, no te preocupes. Así que siga apuntando sus peticiones de oración en los mensajes para que al final de nuestro culto también podamos tomarnos un tiempo en especial y oramos unos por otros directamente aquí en nuestro culto. ¿Le parece? Si estás listo, pastor Isaac, pues vamos a comenzar. Tú me avisas cuando estés ya listo para continuar con este tiempo. Ya, si quieres ya. Eso. Bueno, continuamos Gracias. contigo. Gracias. Pues hermanos, una disculpa. Ahí se puede observar que estamos totalmente en vivo porque de repente nos suceden cuestiones técnicas que pues salen de nuestras manos. La verdad no sé qué sucedió. Pero bueno, retomando brevemente, hermanos, espero no nos distraiga mucho lo que estábamos de lo que estábamos hablando. Pero decíamos que cómo reaccionamos al saber que Dios nos ha hecho su pueblo. Y decíamos que una es reconociendo el favor de Dios. Pero decíamos también la segunda manera de reaccionar es reconociendo la necesidad de agradar a Dios. Y para esto nosotros decíamos que Dios nos ha concedido, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con su poder por su espíritu en el hombre interior. Es decir, Dios desea transformar nuestras vidas, cambiarnos totalmente, hacernos
a la imagen de Cristo. La idea por la que Dios nos ha rescatado, no solamente es con el objetivo de hacernos vivir eternamente a su lado y estar con Él. Sí, pero es incompleto, porque la vida eterna precisamente apela a tener una vida como la de Cristo. Cuando usted y yo podemos vivir una vida como la de Cristo, nuestra dimensión de vida cambia. Imagínese empezar a vivir como vive Cristo en esta tierra. Su vida y la mía empieza a ser simplemente transformada, es totalmente distinta, y eso es a lo que se refiere al apóstol Pablo. Por eso dice, de manera que Cristo more por la fe en nuestros corazones, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, que more permanentemente, constantemente. La idea de Pablo aquí es que Cristo, Dios, haga su manera de manera permanente en mi vida, y que yo pueda ver el resultado de su presencia constantemente. Imagínense entonces, cuando nosotros somos capaces de hacer esto, es porque Dios está habitando en mi vida, y esa es la más clara evidencia de que soy salvo. Mi vida ya no es la misma de antes, he dejado de hacer lo que antes hacía, porque hoy Cristo mora en mí y me ayuda a llevar una vida totalmente diferente. Y esto se conoce como el proceso en el cual yo soy transformado, soy santificado, me voy haciendo más a la apariencia de Cristo. Y sabe, hasta que el Espíritu Santo controla entonces el total de nuestra vida, y entonces es cuando yo más me parezco a Él. Por eso dice el apóstol Pablo, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor. El objetivo de todo esto es que nosotros podamos ser arraigados y cimentados en amor. Mire, esto es bien curioso, pero Pablo, su oración la hace con el objetivo de que nos parezcamos más a Cristo, que podamos vivir en el potencial de vida. Ya lo tenemos. Cristo mora permanentemente en nosotros. Si nosotros no hemos podido manifestar cómo se ve Cristo en nuestras vidas, es porque no estamos cediendo el total de lo que Dios desea de nuestros corazones. Hay algo que no estamos entregando, y porque vamos en un proceso, pero cada vez nos tendríamos que parecer más a Jesús y menos a nosotros. No puede ser que yo sea el mismo de hace 20 años. ¿Con qué objetivo? De que yo sea arraigado. Y cuando yo estaba estudiando, la palabra arraigado es muy peculiar. Mire, nosotros plantamos aquí unas florecitas, y si ahora usted las quiere sacar, no se puede. ¿Sabe por qué? Porque están metidas, están totalmente arraigadas. Y si usted dice, bueno, pues lo saco y le escarbo, no se puede. Ya la raíz ya se fue hacia abajo, está muy profundo. Y esta palabra, curiosamente, Pablo la utiliza aquí y en otra ocasión más en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la idea es la de enfatizar, de plantar firmemente al creyente, de que haga raíz profunda, como un árbol grueso, fuerte. Pero también dice Pablo, no solamente que sean arraigados, sino cimentados. Pues ¿qué no es lo mismo? ¿Que los cimientos no van en la tierra? ¿No se ponen ahí para que algo quede firme? Sí, pero a diferencia, cimentado se utiliza con un énfasis. Cimentado apunta para que se pueda edificar encima. Si usted echa un cimientito pequeño, no va a poder más que levantar una bardita. Y si después le quiere poner un piso más o 2 pisos más, ¿qué cree que va a pasar? Se va a caer. Entonces dice el apóstol Pablo, yo pido a Dios, dice el apóstol Pablo dice que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender. Arraigados y cimentados en amor. Y es que el amor es una cuestión, hermanos, de la voluntad. No es un asunto de sentimiento. No, Pablo no está hablando de un sentimiento, está hablando de una determinación. El amar es una actitud sobrenatural del cristiano que decide manifestar obediencia determinante. Dice, yo por amor obedezco a Dios. Lo amo tanto que obedezco. Amo tanto a mi hermano que obedezco la palabra del Señor y procuro su bien. Ahora, hay algo aquí interesante. Cuando hay ausencia de amor, hay presencia de pecado. Estas no pueden ir juntas. Se eliminan las unas a las otras. Así es que Pablo está diciendo, la petición es que ustedes puedan parecerse más a Cristo. ¿Cómo se parecen más a Cristo? Cuando buscan amar.
cuando buscan amar. Y para esto necesitan estar arraigados y cimentados en amor. Si no hay amor, hay pecado. Si hay amor, no hay pecado. Pero si hay falta de amor, entonces es muy probable que haya pecado en las vidas. Así es que Pablo nos va a decir esto. Y sabe, aquí me gustaría mucho leer Primera de Juan 1, 15 al 17. Traía otro texto, pero por cuestión de todo lo que ha sucedido, vamos a enfocarnos en Primera de Juan 1, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión y la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que, ¿cómo reaccionar al saber que Dios nos ha hecho su pueblo? Reconociendo el favor de Dios, reconociendo la necesidad de agradar a Dios y reconociendo el inmenso amor de Cristo. Esa es la tercera manera que yo debo de reaccionar, reconociendo el inmenso amor de Cristo. Y vea lo que dice el verso 18. Y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y dice, sí, que ustedes sean capaces de comprender, que sean capaces de comprender, ustedes y todos los creyentes que se encuentren vivos. ¿Qué es lo que tienen que comprender? Bueno, dice el apóstol Pablo, deben de comprender la dimensión del amor de Dios. Y para esto va a dar cuatro categorías, una pequeña lista que indica con sencillez lo enorme que es el amor de Dios. Y dice la anchura, y la anchura se refiere a la amplitud. Y sabe esto, usted lo puede ver porque se encuentra reflejada en la manera en que Dios ha aceptado a aquellos que no eran su pueblo, aquellos que nada más vivían desobedeciéndole. Bueno, el amor de Dios es tan ancho que les ha dado la oportunidad para que esas personas entren a Dios. Pero la longitud se refiere a apuntar a la grandeza y al número de bendiciones recibidas en Cristo. Y un ejemplo de ellos es cómo nos escogió antes de la fundación del mundo. Cuando usted ni siquiera había nacido, ni estaba programado, ni yo tampoco, Dios ya pensaba en mí, ya pensaba en usted. Esa es la longitud, la grandeza. Y dice la altura. Y es el punto extremo en una escala, o muy bajo o muy profundo. Y los que saben música, pues eso se van a identificar perfecto. Hay puntos extremos en las escalas. Bueno, ejemplo de esto es que Dios nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales, dice Pablo aquí en Efesios 1:3. Y la profundidad del amor apunta a la elevación. Y lo podemos observar en cómo Dios se extiende hasta lo más bajo y lo más vil y despreciado de este mundo, la oportunidad de que alguien se arrepienta de sus delitos y pecados. ¿Se acuerda de esto? Porque usted y yo tal vez no éramos lo mejor de este mundo, porque de lo vil y lo menospreciado de este mundo, de ahí Dios nos tomó, de ahí Dios nos sacó. Así que el amor de Dios puede alcanzar, ¿sabe a quién? A cualquier persona. Pero si cometió este pecado, no importa. Y sabe, se extiende ese amor de Dios desde la eternidad hasta donde Él viva para rescatarlo y para llevarlo hasta la eternidad. En términos que podemos entender, Dios nos lleva a la presencia misma de su persona y nos sienta y nos pone delante de su trono para que le adoremos. Dígame si este Dios que tenemos no es impresionante. Y dice que esto lo hace con el objetivo de conocer el amor de Cristo que sobrepasa tal conocimiento. Sí, es que si usted busca que alguien le describa qué es el amor, ¿sabe? Luego en las pláticas que escucho, la gente se hace pelota, se enreda solita. Es que es difícil describir el amor. Y yo no creo que sea tan difícil de escribir. ¿Sabe? Amor es igual a sacrificio. Si yo digo que amo, estoy dispuesto a sacrificarme por la otra persona. ¿Y sabe quién manifestó la más grande muestra de amor sacrificado? Cristo. Cristo manifestó el más grande amor. ¿Por qué? Porque siendo totalmente santo,
abandonó la gloria que suspendió, detuvo la gloria que recibía en el cielo para bajar a este mundo, para vivir cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año de su vida. ¿Cómo? En humillación de su persona, para poder vivir una vida favorable que le sería dada a usted y después subir a la cruz y recibir la muerte más cruel por usted y por mí. Cuando usted entiende eso, se percata que conocer el amor de Cristo sobrepasa cualquier entendimiento humano. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho por mí? ¿Quieres que crea eso? Eso resulta casi imposible. ¿Cómo es posible que Dios va a hacer esto? Pues lo hizo. Y lo hizo porque te ama y porque te había designado que buscarte, deseaba acercarse a ti para que seáis llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Hasta que seáis llenos a la medida de la plenitud de Dios. Sí, sin duda alguna, la plenitud, el amor de Dios es algo casi incomprensible. Y ser llenos a la plenitud de Dios también podría parecer algo incomprensible. ¿Cómo es que Dios va a hacer esto? De hecho, la palabra que se nos traduce como ser llenos significa hacer hasta lo máximo. Y trae a mí aquella acción cuando usted sirve un vaso con agua con hielo y le empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, y poco a poco se empieza a llegar al límite y está tan lleno que se desborda. Algo así. Eso es lo que quiere hacer Dios. Toda su plenitud ponerla en su vida y en la mía. Es decir, que estemos totalmente dominados por Él. No conscientes, hermanos. Es decir, que estemos totalmente conscientes de que Él habita, mora en nosotros. No consiste, hermanos, en tener mucho de Dios, sino lo que Dios desea es que le busquemos, que le entreguemos nuestra vida y que nos despojemos de nuestra vida para dejarle actuar a través de nosotros. Que nos despojemos, renunciemos totalmente a nuestra manera de vivir. ¿Sabe? Cuando alguien ha comprendido el costo que ha tenido para nosotros, el costo que ha sufrido Dios para ser reconciliados con Él, no le queda otra más que decir: estoy dispuesto a entregar lo que me pidas, lo que tú quieras, no me voy a aferrar, lo voy a ceder. ¿Sabe? Gálatas 2, 19 al 20, me gusta mucho. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, decía Pablo, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y dice Pablo, sí, estoy juntamente crucificado con Cristo, porque he entendido lo que significa que Dios se haya sacrificado por mí. Creo que cuando nosotros escuchamos esto, que cuando usted y yo escuchamos esta situación, seguramente debiésemos reaccionar de esta forma. La mejor noticia de nuestras vidas, sabernos reconciliados con Dios y que hoy somos parte de su pueblo, nos debiese llevar a reconocer el favor de Dios. Vivir en oración, en adoración, dependiendo confiadamente de Dios, pero también nos debiese llevar a reaccionar reconociendo la necesidad que tenemos de agradarle y reconocer el inmenso amor de Cristo que se entregó por mí en la cruz. Cuando alguien comprende esto, ¿sabe, hermano? No me parece tan descabellado que una persona reaccione como reaccionó la iglesia de Antioquía de Pisidia. ¿Y esos quiénes son? ¿Quiénes son esos? Bueno, se encuentran en Hechos capítulo 13. Es un texto que desde hace muchos años me encanta, desde la primera vez que leí la Biblia. Pablo entraba a predicar los sábados a la sinagoga y cuando llegó a una ciudad que se llamaba Antioquía de Pisidia, en un día de reposo, dice que él entró a predicar el evangelio y que los judíos se empezaron a oponer, se empezaron a enojar porque tenían celos y le impedían predicar y le hacían preguntas con la intención de desesperarlo, de hacer revuelta, de distraerlo.
Y dice, pero cuando vieron los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. Mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos los mandó el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oiga, imagínese cómo se pusieron aquellos de Antioquía. Si usted me dice que le hicieron, bien Pablo. Yo no le creo eso. Si usted dice que le hicieron, like. No le creo eso. ¿Sabe? Dice lo siguiente el verso 48 y imprima la emoción en su mente. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. ¿Sabe? Yo me imagino una escena enorme. Me imagino volando cosas. Sí, el Señor nos ha escogido. Sí, somos pueblo, nos ha mandado el mensaje de la salvación. Y ya me los imagino. Y tenemos que irle a decir a la gente. Tenemos que vivir confiados en el Señor. Sí, tenemos que hacer esto. Nosotros tenemos precisamente que reaccionar como decían aquellos, seguramente pues Dios nos ha otorgado un gran favor. Necesitamos agradar a Dios en todo lo que hacemos y necesitamos reconocer el inmenso amor que Cristo nos ha mostrado y por eso tenemos que irlo a predicar. Usted y yo hemos sido escogidos para ser pueblo de Dios cuando ni siquiera lo pensábamos. Que Dios nos dé la capacidad, hermanos, que Dios nos dé la capacidad en todo tiempo de reconocer el favor que Dios ha depositado en nuestras vidas. Acuérdese de dónde lo sacó el Señor. Pero también usted y yo tenemos que reconocer que necesitamos llevar una vida que agrade a Dios, que manifieste la persona de Cristo, que necesita cambiar. Y que lo debemos hacer porque el costo fue el inmenso amor de Cristo que se subió a la cruz. Juntamente con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. Que Dios nos dé fortaleza, nos dé capacidad para reaccionar de una manera correcta, ante la invitación que nos ha hecho Dios a ser parte de su familia espiritual. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque eres bueno y bondadoso. Señor, te agradecemos que estés con nosotros. Agradecemos, Padre, tu palabra. Te rogamos, Señor, que no permitas que caiga en tierra dura, en tierra inerte. Habla a nuestros corazones. Muéstranos qué debemos corregir. Ayúdanos a valorar el inmenso sacrificio que tuvo que hacer tu Hijo para otorgarnos la reconciliación eterna. Somos afortunados, Señor. Somos personas ricas en esta tierra. Y anhelamos más que nada agradarte, que se cumpla el propósito para el cual fuimos elegidos, que es que Cristo se vea en nuestras vidas. Jesús es nuestro mayor tesoro, es nuestra mayor bendición. Te amamos, Señor, y nos sorprende impresionantemente todo lo que haces. Es en el nombre de tu Hijo que oramos. Amén.